Bueno, el tema que nos toca, y me imagino que están cansados de tanto shock, vamos a acabar chocados. El shock distributivo, en general, el shock es un síndrome, diría yo. Habitualmente hemos estado acostumbrados en el pregrado a asociar shock a hipotensión. Y al igual que la fiebre, hemos asociado a temperatura. Y eso partimos de premisas falsas y llegamos a conclusiones falsas. Para hacer un diagnóstico adecuado siempre tenemos que tener en consideración que la información que nos dan los pacientes son premisas verdaderas. Y en función a esas premisas verdaderas, al terminar la anamnesis, nosotros planteamos hipótesis alternativas, ¿no? Planteamos una hipótesis del diagnóstico al terminar la anamnesis nada más. Cuando vamos a examinar al paciente, estoy hablando de lo que hacemos todos los días en el área de emergencia, muchas veces lo hacemos en forma refleja, ni sabemos lo que estamos haciendo, así en actitudinal, pero estamos haciendo el proceso científico, ¿no? En la anamnesis estamos buscando todas las premisas lógicas verdaderas que el paciente nos informa, y si no sabe decirlo el paciente, para eso somos los profesionales, para poder sacar la información adecuada al paciente y poder verificar si lo que nos dice es verdadero o falso, y sacar todo lo verdadero para, terminado la anamnesis, tener un diagnóstico presuntivo, lo que le llaman en el proceso de elaboración científica hipótesis. Y cuando vamos a examinar al paciente, vamos a buscar lo que estamos planteando como hipótesis, porque aquí nadie va a buscar en el examen físico todo lo que está en el libro de Suroff en el examen físico. Sería mentir. No vamos a examinar todo. Vamos a ir a buscar lo que estamos pensando. Y fíjense que a veces ni nos damos cuenta. Entonces el examen físico viene a constituirse como un examen auxiliar para nuestro planteamiento de hipótesis. Y luego vienen ya los exámenes de laboratorio, que es otra ayuda diagnóstica, imágenes, interconsulta, también es otra ayuda diagnóstica. Muy bien, entonces el síndrome, el shock entonces viene a ser un síndrome. Como ya habrán escuchado en todas las clases, no solo es hipotensión. Entonces es palidez, piel fría, sudoración, confusión, oliguria. Todo esto viene por la presencia de una hipoperfusión en todo el sistema, ¿no? Entonces existen una serie de definiciones de shock. ¿Cuál es el objetivo de este tema? En primer lugar es conocer los diferentes tipos de shock distributivo. Existen 4 tipos de shocks, que lo vamos a ver así en la siguiente. Definir bien que estamos hablando de esto del shock, la fisiopatología, el cuadro clínico y el manejo. En realidad casi ya todo lo han hecho. Vamos a hacer un recordaris. Esta es una definición amplia, media literaria, pero dice todo. Es una crisis energética a nivel celular de etiología múltiple desencadenada por la incapacidad súbita del organismo para mantener la homeostasis en los tejidos, que ocasiona un colapso gradual y progresivo de los órganos vitales, cuyas manifestaciones clínicas y fisiopatológicas varían dependiente del agente causal. Es una definición del Critique. Otra definición: manifestación de un desajuste de la máquina de la vida. Otra definición: es una depresión refleja postraumática capaz de producir desde una alteración mínima hasta un trastorno que termine fatalmente. Otra definición: insuficiencia circulatoria periférica. Ojo, eso es importante. Insuficiencia circulatoria periférica resultante de la discrepancia entre el tamaño del lecho vascular y el volumen del líquido intravascular. Es importante esta definición, es como una ley de la oferta y la demanda, ¿no? Discrepancia entre el tamaño del lecho vascular y el volumen
del líquido intravascular. Miren sobre la clasificación del shock. Tenemos en el shock 4 grupos principales. En todos los libros están. El shock hipovolémico, que se asocia a pérdida de líquido. Por ejemplo, hemorragia, quemaduras gastrointestinales. El shock cardiogénico, fundamentalmente por el corazón, taquicardias también. El shock obstructivo, que lo hicieron ayer, ¿no? Me imagino que se acuerdan, por neumotórax hipertensivo, por trombosis, tromboembolia pulmonar. En las causas cardíacas, taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Causas más frecuentes del shock obstructivo. Y el otro es el shock distributivo. El shock distributivo, ayer hicieron un shock distributivo. No sé si saben si han hecho shock distributivo, pero lo han tomado como shock séptico. Efectivamente, el shock séptico es uno de las patologías que está dentro del shock distributivo, que lo ha hecho el doctor Zapata el día de ayer. Y es un solo tema. Y como es más antiguo, me ha dicho, mejor haz tu shock distributivo, que son varios temas, ¿no? Poco vivo es el doctor Zapata. Muy bien. Miren ustedes la primera lámina. Se pasó. La primera foto. Hace recordar a un médico de emergencia. Esta foto, por las características, siempre cuando entramos a cualquier sitio, siempre que entra un paciente, nosotros estamos haciendo diagnóstico ectoscópico. Mirando ya estamos viendo al paciente, estamos planteando también nuestros diagnósticos. Miren cómo es importante los órganos sensoriales. Cuando usted está trabajando en una ambulancia y está escuchando lo que le dice el operador, dirígese a tal dirección, que hay un paciente que tiene dificultad respiratoria. Usted con el oído ya está haciendo diagnóstico, está imaginando al paciente. Y cuanto más datos ha sacado por teléfono, le está dando mejor orientación. Y cuando usted llega, está ya con diagnósticos diferenciales, orientado a ver al paciente. Igual, cuando llega a la emergencia, usted tiene que mirar al paciente la forma actitudinal en que está, dónde está la mano, cómo está la cara, cómo está caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Con los ojos vamos haciendo diagnóstico también. Entonces el diagnóstico ectoscópico de esto es un paciente que tiene los labios grandes, ojos hinchados. ¿Qué te parece, amigo? Shock anafiláctico. Ese es un edema angioneurótico, ¿no? ¿Y correspondería a cuál grupo? ¿Al 1, 2 o 3 o 4? 4, shock distributivo, perfecto. Claro, como sabe que estamos en shock distributivo, al toque lo colocó ahí. Lógico, no va a ser Sherry para otro shock, ¿no? El que está en la primera columna, ahí puede haber errores. El de abajo. Tú, amigo, que te reíste. ¿Qué te parece tú de rayas? Ectoscópico. Fuerte como hombre. Vamos. Hazte famoso. Anafiláctico. ¿Qué te parece esta imagen? Interactivo, ayúdale al costado. Habla nomás con ganas. ¿Tu amigo de blanco? Quemadura, ¿no? Claro. Pero quemadura está en hipovolémico, ¿ah? Y estamos en distributivo. Ya te dije ya que no está haciendo... No está, ¿verdad? ¿Qué le parece? Que está seria, no quiere reír. Quemadura también. Ya. Sí, puede ser quemadura. Otra opinión. Las que usan tampones. A veces es un varón. Esta es una infección por estafilococo. También se da por estreptococo. Es la foto de sí, parece quemadura efectivamente, pero es por estafilococo. Shock tóxico se llama. Cuando a veces en la emergencia llegan así pacientes con la piel enrojecida, ese no sabemos lo que es, son shock tóxicos por estafilococo o estreptococo.
Y el de la siguiente columna, se me perdió, creo. Ya. Está gordita. ¿Alguien? Reivindícate, amigo de blanco. Es una gordita botagada. Típica, esa es una fase típica, característica de un mixedema, ¿no? Mixedema. Te hacen shock mixedematoso también, ¿no? Los de la UCI paran bien de esos, estas gorditas que no se sabe qué es lo que tienen, está con baja de presión, inconsciente. Al final llegan a UCI y piden análisis de endocrinológicos a la otra semana, así que hacen diagnóstico con tratamiento, básicamente por respuesta. Y esto de aquí es otro órgano. A ver, ¿qué doctora para que se reivindique? Tú sí lo has visto, ¿no? ¿Qué te parece eso? Páncreas. Y la pancreatitis también hace shock, y shock distributivo. El otro de abajo, el tercero, es riñones. Encima de los riñones son dos cápsulas nacaradas, la glándula suprarrenal, ¿no? La glándula suprarrenal, así como lo ven chiquitito, es el centro de defensa de nuestro organismo. Tiene todos los misiles. Claro, tiene toda la carga de adrenalina y noradrenalina. Si no hay eso, no hay adrenalina, no hay noradrenalina, que es lo que mantiene los vasos sanguíneos estables en una dimensión o en un radio adecuado, hacemos shock por insuficiencia suprarrenal. En tumores como feocromocitoma también pueden hacer esto. Entonces, esto es glándula suprarrenal. Otra causa de shock distributivo. Ven que el shock distributivo tiene varias causas, ¿eh? Y esto de acá se puede visualizar, es una tomografía. Ya, esto es un paciente, como verán ahí eso blanco, es sangre, ¿no? Está desviada la línea media, ese cerebro está totalmente destruido. Entonces correspondería a un paciente, corresponde a un paciente con muerte encefálica. A ustedes que están muchachos, no les sorprende que presente pues una lámina de un paciente con muerte encefálica. En mis tiempos no se presentaba estas cosas, porque el que está muerto, pues que me interesa, ¿no? Pero ahora sí, porque es importante preservar los órganos de estos pacientes que son potenciales donantes, ¿no? Entonces los pacientes con shock por muerte encefálica deben ser recuperados, deben ser estudiados, ¿no? Y aquí bastante se maneja eso. El otro problema neurológico es un shock por medular. Esto sí es más conocido, por lesión cervical, en general por encima de la D8. Son pacientes que hay una desconexión, ¿no?, del sistema simpático del cerebro hacia abajo y hacen hipotensión con bradicardia. Y el de arriba, el lado superior derecho, es un paciente que está en anestesia. Son para los anestesiólogos que les ocurre a veces que son salados, ¿no?, que le dan la hipertermia maligna. Hipertermia maligna por uso de gases, dicen que es genético, pero cuando le da el manejo es bien difícil, hipertermia maligna, que da shock distributivo también. Y el otro, la última lámina, es una señorita pobrecita, estará con frío ahí. Estos pacientes hacen shock por... ¿Todo el mundo que ha ido recién? Shock por hipotermia. Está en el hielo, ¿no? Y es un shock distributivo. Todas estas entidades hacen shock distributivo. Hay que tenerlos en la mente las imágenes, espero que no se olviden.
La mejor forma de recordar son imágenes, muchas cosas entran por los ojos. Y luego vamos avanzando. Entonces, cuando le decía que hay un problema entre la oferta y la demanda, primero quería definir si este lado de aquí, este es grupo de arterias, todo el contenido de la capacitancia arterial, y el de aquí es venoso, aquí están equilibrados, ¿no? Arteria y vena. Pero en realidad no es así. ¿Tú sabes quién tiene más contenido, más volumen de sangre, las arterias o las venas? Las venas. ¿Sabes por qué? Por la anatomía de la vena. Claro, en anatomía hay 2 venas por cada arteria, ¿no? ¿Te acuerdas? Por la resistencia. Las arterias están más cerradas que las venas, ¿no? Sí. Son dos explicaciones. Entonces, a nivel venoso, miren, hay como 24 veces más lo que hay en vena, es en arteria. Arteria tiene menos volumen. O sea, quien maneja bastante son las venas en cuanto a estos shocks. Y segundo, quería decirles de que todo vaso arterial es un tubo. Y un tubo tiene un área de sección transversal, el rojo. Ustedes cortan un tubo, ese es un área transversal. Esa área transversal tiene un radio. Ese radio, cuando el radio es más grande, se supone que tiene más volumen, ¿no es cierto? Pero fíjense, si el radio aumenta en 1 nomás, o sea, es 2, ese volumen que va a contener no es al doble, sino se eleva, como dice esa ley de Poiseuille, a la cuarta. Aquí. La resistencia es inversa. ¿Se acuerdan en pregrado de matemáticas donde llevan esto? Cuando se multiplican es inversamente proporcional. O sea que cuando el radio, si nosotros aumentamos el radio de esto al doble, sería 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? ¿8? No, 16. 2 a la cuarta es 16 veces más el volumen, mira. O sea, el radio aumenta el doble, sin embargo el volumen aumenta en 16 veces. Quiere decir que pequeños cambios del radio nos van a generar al final un desbalance, lo que les comentaba, entre la oferta y la demanda, ¿no? Va a haber mayor capacitancia para un volumen, y por eso es que arrastra todo el líquido, hay un secuestro de líquido. Como consecuencia hacen el shock. Entonces hay un aumento del espacio vascular, disminución de la resistencia venosa periférica, disminución, como consecuencia va a llegar menor sangre al ventrículo izquierdo, disminución de la precarga, el corazón bombeará menos porque tiene menos volumen, menor gasto cardíaco, y eso nos lleva a hacer shock, ¿no? Hipotensión. Eso ya lo han llevado ayer. En este caso, solamente para la parte distributiva, lo mismo, disminución de la resistencia vascular sistémica, mala distribución del flujo sanguíneo, disminución del gasto cardíaco, hipoxia tisular. Miren, este vaso sanguíneo en realidad, como dice el endotelio, es considerado como una verdadera glándula endocrina. Tiene 3 actividades fisiológicas: mantiene el tono vascular, tiene inmunidad y la coagulación. Aquí se dan todos los fenómenos bioquímicos que ayer ha explicado, creo, el colega español, en estos fenómenos del shock. Para recordar nuevamente, entonces la etiología del shock distributivo es shock anafiláctico, shock neurogénico, donde están incluidos el shock medular y shock por muerte encefálica, shock por hipotermia y la hipertermia, que es el shock por hipertermia maligna por anestésicos, y el golpe de calor por fiebres altas 42, shock por trastornos endocrinos, feocromocitoma, mixedema, síndrome por shock tóxico,
shock por pancreatitis y shock por trauma múltiple. Trauma múltiple, hay que tener cuidado con los viejitos que llegan despiertos y no se dan cuenta que está estable, tiene fractura de pelvis y en un ratito se descompensa, ¿no? Hay que tener cuidado con esos pacientes. Fractura de cadera o de pelvis son huesos esponjosos que sangran, no hay quien los pare y se mueren fácilmente. Ponen 15 unidades, 20 unidades de sangre, igualito. Hay que preparar a la familia en esos casos, ¿eh? Bueno, en cuanto a anafilaxia y shock anafiláctico, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave, potencialmente mortal y generalizada, efectivamente, y generalmente da a jóvenes que se automedican la mayoría, ¿no? Bueno, igual medicado por el médico o automedican, igual les va a dar el shock anafiláctico. Y es una característica en joven, estos pacientes requieren de un manejo agresivo. Muchas veces llegan a la emergencia y no nos damos cuenta de lo que está pasando porque llegan pacientes inconscientes y lo que primero que nos llama la atención es la inconsciencia, ¿no? Hay que ver siempre la piel. Estos son algunos agentes desencadenantes, picaduras, alimentos, comidas, antibióticos, anestésicos, sustancias de contrastes y otros. En realidad, cuando viene un paciente y me dice, doctor, ¿qué cosa me puede haber provocado? Es difícil, ¿no? El paciente tiene que ir buscando, determinando qué es el que causa o el factor desencadenante, porque conforme está avanzando la vida moderna y los estilos de vida, cada día hay más sustancias por descubrir y que generen esta reacción, ¿no? Entonces la anafilaxia es probable cuando cumplen los siguientes criterios: que sea súbito, de rápida progresión, amenaza de la vida por compromiso de vías respiratorias, cambios en la piel y mucosas. Estos pacientes tienen problemas para respirar, dificultad respiratoria, la piel es pálida, diaforética, taquicárdica, hay eritema, urticaria. Hay que diferenciar bastante de lo que es un episodio vasovagal, ataque de pánico, episodios de ANEA, urticaria idiopática. El ataque de pánico, siempre los cuadros conversivos hay que tener cuidado, hacen confundir, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años un colega lo llamaron por teléfono a una paciente que le pica que tenía prurito en la piel, efectivamente. Bueno, le dijeron, toma tu cloroalergán, no me pasa, me falta el aire. Ah, ya, tenías prurito, están con ronchas y te falta el aire. Entonces lo primero que pensó el colega es edema angenerótico. Entonces le puso adrenalina, tenía taquicardia, doctor, sigo con taquicardia, me falta el aire, ponte más adrenalina. Y cuando llega la emergencia, la paciente en realidad tenía un cuadro, sí, tiene su urticaria sencilla, normal, y tenía un cuadro conversivo, ¿no? No tenía sibilantes, no se iba al pecho. Hay que tener cuidado con esos casos. Los cuadros de emergencia cuando llegan un 30-40% tiene mucho componente psicógeno, ¿no? Y hay que tener cuidado, la mayoría de médicos jóvenes tienen mucha dificultad en reconocer cuando un problema es orgánico o cuando es psicológico. Generalmente yo les digo que cuando no saben lo que es, hay que pensar que sea psicológico, porque comienzan a querer cohesionar o tener coherencia entre un dolor de cabeza y un dolor de dedo, o un adormecimiento del dedo derecho con el izquierdo, cosas que no guardan una relación anatómica. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes conversivos o ansiosos, ¿no? Que generan problemas, dificultad. Y últimamente en la emergencia se está viendo bastante este tipo de pacientes, porque como verán, en la emergencia está evolucionando aparatosamente. Hay un uso inadecuado de los servicios de emergencia. Todos quieren la emergencia, y es verdad, porque todos están aquí. Ustedes quieren una comunicación ahorita y se comunican con cualquier país, con el Skype, necesitan un DNI, toman foto y lo mandan para aquí para allá, no están para perder tiempo, todo el mundo está apurado. Nosotros mismos vamos a un sitio y queremos que nos atiendan ahí mismo. Y todos estamos así en esa velocidad rápida, es la revolución de la información. Y esa está generando un cambio de cultura, yo le llamo una cultura fast, todo queremos rápido. Y si es gratis, mejor.
¿no? Cuando vamos al Chifa y pagamos 30 o 40 soles por un buffet, comemos desordenadamente. Cuando vamos a pagar en un hotel de 5 estrellas, comemos elegantemente. Iguales son las emergencias, sobre todo en el seguro. No cobran nada, no hay ningún copago, entonces hacen uso inadecuado. Pero si le ponen un castigo, puede ser el futuro, un castigo en el futuro de un copago a aquellos pacientes que hacen uso inadecuado, que son prioridad 4, vienen de emergencia. Eso va a ser un factor psicológico, como dice Skinner, para que no vuelvan, ¿no? Una caricia negativa. Debe ser porque el sistema de salud está yendo al fracaso porque hay más gasto que ingresos. Y los trabajos que se generan no son de aporte significativo para el seguro, son bajos. Los sueldos que se han generado de trabajo son de sueldos bajos, ¿no? Los verdaderos sueldos, como los congresistas, van para clínicas, no van para el seguro. Muy bien, disculpen el charla. Bueno, ¿esto qué? Bueno, esta es parte del manejo de la vía aérea. Una vez hecho el diagnóstico del ABCD, hacemos el llamado de ayuda cuando estás en casa o en la ambulancia. Manejar siempre vía aérea. En vía aérea siempre hay que escuchar, hay que ver si hay sibilantes o no hay sibilantes, estridor. A veces hay que tener cuidado, a veces el paciente está tan obstruido los bronquios que no se escucha nada. Y no vayan a pensar que no tiene nada. Es que el examen o el diagnóstico no está hecho en función a un solo dato, está hecho en función al contexto. Si el paciente tiene dificultad respiratoria y no suena nada del pulmón, es algo extraño, ¿no? Entonces hay que pensar que la obstrucción de la vía aérea es total, porque para que se genere un sonido en un tubo hueco, tiene que haber una obstrucción, y dependiendo del grado de obstrucción, el sonido será de nota más alta o nota más baja, o sea, me refiero a más delgado o más grueso. Y cuando está totalmente obstruido no hay sonido, pues, o poco sonido. Entonces hay que hacer expirar con fuerza, que bote el aire con fuerza el paciente. Es la única forma a veces de que no se nos escape un sibilante. A veces no tiene nada y el otro va y le hace esto, expirar con fuerza, y encuentra que sí hay. Entonces el tratamiento rápido es con nebulización, etcétera, etcétera. Entonces se maneja adecuadamente, que no se nos escape y no quedemos mal, ¿no? Hay que hacer expirar con fuerza, sobre todo las mujeres no respiran rápido, fuerte, digo. Luego el uso de adrenalina. El uso de adrenalina tiene que ser agresivo en estos pacientes con shock anafiláctico. Subcutáneo, a veces se utiliza endovenoso, dependiendo de la gravedad del paciente, monitoreando obviamente la taquicardia, ¿no? Luego el uso de hidrocortisona, clorfenamina, lo habitual, y líquidos abundantes. En estos pacientes, cuando hacen paro cardíaco, hay que estar, como son jóvenes y es una patología reversible, hay que estar haciendo el RCP continuo, hasta que salgan. Estos pacientes salen, hay que tener paciencia y manejar metódicamente con el fin de preservar la circulación en los órganos nobles. El otro es el síndrome de shock tóxico causado por la exotoxina del estafilococo aureus. Como verán, se ve cuando coincide con la menstruación, usualmente es por uso de tampones. Honestamente no sabía que utilizaban eso, recién me enteraba hace poco. Y dice que siguen utilizándose tampones. Y el otro es no menstrual, que son infecciones del tracto genitourinario, infecciones óseas, infecciones del sistema respiratorio, infecciones de piel o tejidos blandos. Habitualmente vemos en infecciones de piel, ¿no? Shock tóxico. La característica de estos pacientes tienen fiebre elevada, 38.9, eritrodermia. La característica de la piel es la eritrodermia macular difusa, descamación sobre palmas y manos, cuadro confusional, hiperemia, faringia, plaquetopenia,
vómitos en el aparato digestivo, diarreas, mialgias, o sea, se hace sistémico todo esto. Requiere de un manejo agresivo. Estos son algunos criterios que nos ayudan a identificar si es un shock tóxico por estafilococo y el otro es por estreptococo. Como verán, hay fiebre, eritrodermia, hipotensión y cualquiera de los signos de abajo, ¿no? 3 de esos signos. Gastrointestinal, muscular, renal, cualquiera de esos signos nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de shock por estafilococo y el otro es por estreptococo. El tratamiento básicamente es fluidoterapia intensiva, tratamiento de la dificultad respiratoria, cardíaca, renal, hepática o de cualquier tipo de arritmia. El uso de antibióticos, muchas veces no se logra determinar el germen en los cultivos, salen negativos, sin embargo debe darse antibióticos de acuerdo al foco en que se encuentra, ¿no? Cuidado de soporte, tratamiento con inmunoglobulina, y en el estreptococo igual penicilinas y debridamiento quirúrgico, inmunoglobulinas. Shock neurogénico. Ya, en el shock neurogénico hay dos tipos de shock neurogénico. Uno es por lesión medular y el otro es por muerte encefálica. En el shock medular, la gran mayoría de pacientes vienen por lesiones por trauma, accidentes de tránsito y los más frecuentes, motocicleta. ¿Por qué? Porque el motociclista anda con casco. Habitualmente no se lesiona el cráneo, pero sí hacen palanca el peso de la cabeza con el casco y siempre, la mayoría vienen con problemas de lesiones cervicales. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Y las lesiones cervicales, si hay lesión cervical, hacen parestesias, adormecimientos, hacen hipotensión. Varones se le ve con una macrogenitosomía porque hay existe inestabilidad hemodinámica en estos pacientes por la pérdida del tono simpático a la vasculatura simpática. Esto es lo que provoca la vasodilatación e hipotensión, bradicardia, hipotensión, hipotermia, porque hay desconexión, hay una pérdida de la continuidad del control superior o cerebral. Y por consiguiente estos pacientes no tienen liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? No hay taquicardia. Estando en shock, no hacen taquicardia. Entonces es una de las pocas patologías que teniendo shock no hacen taquicardia. Hay que tener en consideración esto. Y el paciente está en shock y no está frío, helado, diaforético. Incluso la piel está caliente está. ¿Ya? La etiología, traumatismos cerrados, penetrantes, automovilísticos, las causas, ¿no? Caídas, deportes. En una playa una vez nos llegó aquí hace unos 8 años, del mismo sitio con 1 hora de diferencia, que se habían tirado de un clavado a una playa donde supuestamente había agua, los dos con lesiones cervicales. Con 1 hora de diferencia llegaron. Parece que el agua siempre salía, se habría retirado seguramente el agua del mar. Regiones más afectadas son tóraco-lumbar, torácica, lumbar, pero las que dan el shock medular son por encima de la T8. Aquí está el mecanismo, la etiología causada por una denervación simpática producida por interrupción entre la comunicación entre los centros superiores y las cadenas simpáticas intermedias laterales torácicas y lumbares. Al final es una interrupción, ¿no es cierto?, que va a provocar hipotensión y que puede ser severa y la bradicardia. Curso de neurocirugía 2º año, jalado 50%. Alta sospecha si la lesión ocurrió por encima de 5 de 6, pacientes politraumatizados con hipotensión y bradicardia,
el 84% de pacientes con lesiones por encima de D5, mira, hay 5, el otro 6, otra literatura dijo D8. Se debe descartar otras causas de hipotensión y bradicardia. Miren tipo de lesiones. Generan problemas legales el uso inadecuado de los collarines cervicales, por si acaso. A veces los pacientes ya están con sección de médula, pero en la historia clínica no han puesto manejo de collarín o indicación de collarín. Y se agarran de eso y le hacen una denuncia y tienen mucho por ganar. Otra de las características del paciente moderno en emergencia es la actitud querellante. Y es que la asimetría de la información ha disminuido. El paciente, el familiar, mira en el internet, ya sabe lo que puede tener el paciente, claro, hace muchos diagnósticos diferenciales, pero el conocimiento, esa asimetría que antes había, el paciente estaba aquí, el médico estaba ahí en conocimiento, ha disminuido. Entonces eso le da como que le empodera al paciente o al familiar y tiene una actitud más querellante actualmente. Por consiguiente, tenemos que cuidarnos mucho en las historias clínicas lo que escribimos para evitar este tipo de problemas. No solamente por el médico, sino también por la seguridad del paciente. Cuanto más protocolizados estemos, los pacientes van a estar mejor manejados y obviamente van a haber menos problemas legales, ¿no? En fases iniciales la exploración neurológica es complicada por la presencia de sedación, inestabilidad hemodinámica, tatequeado, no puedes a veces darte cuenta del problema medular. Los exámenes auxiliares en este tipo de pacientes, tú agarras a un paciente despierto, le agarras el cuello, es lo que dice la TLS, si le duele es radiografía de columna cervical, si no le duele, observación. Paciente que está inconsciente, no puedes tener ese dato, tienes que tomarle nomás una radiografía de columna cervical y verificar si están alineadas, si están alineados los ejes, ¿no? Anterior, medio y posterior a las espinas, si hay fracturas en esta zona. Ya, columna cervical. El otro es la columna torácica lumbosacra. Generalmente en radiografías es difícil de hacer el diagnóstico, tienen que ser con tomografía. Menos mal que tenemos toda la tecnología acá. Manejo del paciente, como todos los pacientes de emergencia, del ABCD, pero inmovilización cervical. Siempre en todas las historias clínicas de accidente de trauma, si ustedes revisan, no hay un punto que diga mecanismo de trauma. Raros son los médicos. Y como estamos apurados, habitualmente ya ni colocamos en la anamnesis nada. Cosa contraproducente, porque la anamnesis es lo que te va a dar el diagnóstico, como les comentaba al inicio. Se está haciendo al revés, se pone el examen físico un montón de cosas y en la anamnesis que te da el diagnóstico no te da. Y paradójicamente el mecanismo de trauma es el que te va a ayudar a prevenir o predecir lo que puede pasar con el paciente y orientarte a solicitar análisis y a darte tranquilidad también. La otra vez un paciente se cayó del 4º piso. Pero ¿qué pasó? Miren, se cayó del 4º piso, se cayó del 4º piso, le dijeron, pero cuando conversas con el paciente, sí, me caí del 4º piso, pero se cayó del 4º al 3º. Y no solamente eso, sino que en el camino se agarró de un cable, o sea, amortiguó, por eso se le veía tranquilo. O sea, una buena anamnesis o una buena descripción del mecanismo de trauma te da tranquilidad y no te hace pedir como loco, pedir un análisis, tomografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucha medicina de defensa también hay últimamente. Obviamente, utilizar la tabla rígida, inmovilización corporal total, movimientos en bloque, traslado hospital, fluidoterapia. El uso de metilprednisolona, antes utilizamos en cantidades altas, actualmente está controversial, ¿no? Por si acaso. Bradicardia sintomática, atropina, lupen también utilizamos.
El shock politraumatizado. El shock politraumatizado tiene dos características. Una es hipovolémica porque inicialmente pierde mucho líquido, mucha sangre, o sea, es manejo con líquido. Y después el paciente, por producto de la inflamación crónica, hace un shock distributivo. Entonces, ahí está. Primario es por la agresión traumática, hipovolemia hacen, y secundario por la exacerbación de la respuesta inflamatoria, hacen shock distributivo, es a nivel de vasos sanguíneos periféricos. El diagnóstico, bueno, entre las primeras 24 y 72 horas tras el trauma para hacer el shock distributivo, ¿no? Primera alteración, presenta insuficiencia respiratoria, encefalopatía y coagulopatía. El manejo básicamente es con cloruro de sodio, mantener niveles de hemoglobina adecuados por encima de 7. Si no hay respuesta a fluidos, la primera opción es noradrenalina. Shock de hipertermia, estos pacientes que tienen temperatura por encima de 40 grados centígrados, incrementa el metabolismo, eleva citoquinas proinflamatorias, igual que en la pancreatitis, generan respuesta, primera respuesta es aumento de flujo sanguíneo, descenso del flujo esplánico cerebral, signos presincopales, alteraciones. Bueno, aquí lo que quiero rescatar es algo importante. Cuando ustedes tienen un paciente con fiebre, aquí he visto yo dos médicos, un emergenciólogo y un internista. Vienen con fiebre de 39 y hacen encefalopatía. Y ustedes dicen, ¿qué será una encefalitis viral? No, porque está con fiebre nada más, fiebre de 8 horas, y está con compromiso de conciencia. Y seguido, y al día siguiente, pasado la fiebre, al día siguiente hospitalizado, y ya se le pasó todo y no tiene nada. ¿Qué fue? Un proceso respiratorio alto, hermano. Pero dicen, ¿y pero por qué? ¿Es David? ¿No tiene mucho cerebro? ¿No? Pues si es profesional, ¿cómo ha llegado, no? Entonces, alguna de la explicación es esta, ¿no? De que en la fiebre hay vasodilatación periférica, lo venoso se atrapa, entonces llega menos sangre al cerebro y hacen problemas de encefalopatía, ¿no? Esa es la explicación. Pero algunas veces se ha observado eso. Clínica, entonces, confusión, delirio, convulsiones. En este fenómeno del golpe de calor, ¿no? Trombosis microvasculares, sangrado por zonas de venopunción, falla renal, isquemia intestinal, fallo hepático, infartos esplénicos, rhabdomiólisis. Hay que manejar al paciente con medios físicos, como hacen servicio de enfermería, compresas frías, sonda nasogástrica con líquidos fríos, mantas térmicas, no usar antipiréticos, administración de fluidos al tiempo, líquidos intravenosos. Esto va a evitar que haya rhabdomiólisis, ¿no? Y generen el fenómeno de taponamiento renal. El uso de catecolaminas, considerar dobutamina y noradrenalina. Shock por trastornos endocrinos. El feocromocitoma es una causa que es rarísima, por si acaso, ¿no? Es un tumor de la cápsula suprarrenal. ¿Y cómo se dan cuenta de un tumor de la cápsula suprarrenal? Es bien difícil. Pero les voy a dar una clave. Cuando ustedes administran adrenalina a un paciente, no sé si habrán visto alguna vez, yo he visto, por ejemplo, adrenalina endovenoso. Pues la adrenalina, le digo a una enfermera que estaba de turno, no era obstetriz, porque no había estado, una enfermera nos faltó, en la parte privada. Y ella me parece que no está acostumbrada, yo cometí el error de decirle, ponle la adrenalina, y no le dije por dónde. Supuestamente era con las colegas que siempre trabajaba de emergencia, ¿no? Y le puso la adrenalina cargada en 20 endovenoso. Paz. Paciente gritó primero, se puso pálido, sensación de muerte y una taquicardia maldita. Ajá, así. Así da el feocromocitoma.
O sea, es una descarga de noradrenalina terrible. El paciente te llega con una taquicardia maldita, hipertensión, y son jóvenes, no llegan a viejos, tienen que ser operados antes. Entonces, esos son los pacientes. Así podría darse cuenta. O sea, que cuando usted ve un paciente que tiene una taquicardia maldita y está hipertenso, es joven, entonces hay que sospechar que tenga un febocromista. Así como si le hubiesen explicando una adrenalina endovenosa. Bueno, en este tipo de pacientes, cuando llegan a hacer shock por liberación, hacen que libere tanta adrenalina que se quedan sin misiles en la cápsula suprarrenal. Como consecuencia, el sistema que tiene tanta presión, tanta taquicardia, hacen el feedback negativo, bajan, se acaban su adrenalina, y como ya está con feedback negativo bajando todo, tratando de bajar todos los niveles de taquicardia, hipertensión, el paciente queda en un shock prolongado. Por eso es la explicación del shock por feocromocitoma. No es que sea hipertensión, sino hace un shock después. Y entonces a veces es difícil darse cuenta, ¿no? Pero hay que sospecharlo. El shock por feocromocitoma o shock adrenal. Hay niveles elevados de catecolamina en sangre, eso se hace para el diagnóstico por el metabolismo. Hay un aumento de la permeabilidad vascular ya como secundario, por si acaso, cuando ya se acaba la adrenalina. Hipovolemia, descenso del gasto cardíaco, liberación de catecolaminas, depresión de falla multiorgánica. Esto ya les expliqué. El manejo básicamente es reposición de volumen. Fentolamina es un bloqueador alfa que se utiliza para bloquear, ¿no? Para evitar que haya mayor vasodilatación. Al igual que en el uso de coca también se utiliza el uso de cocaína. Bloqueantes de canales de calcio para las taquiarritmias. Y al último, para que no se cansen, están aburridos sin tomar desayuno, igual que yo, déficit de hormonas tiroideas que suelen producirse en pacientes mayores con tratamiento inadecuado. Son las gorditas, pacientes que tienen el cabello seco, abotagadas, ¿no? Son característicos de los pacientes hipotiroideos, los cuales generalmente no tienen antecedentes, no han sido diagnosticados. Estos pacientes hacen shock. Las causas más frecuentes desencadenantes son hipotermia, trauma, quemado, cirugía, ictus, sepsis y infecciones graves. Algún factor desencadenante que genere liberación de adrenalina, noradrenalina, entonces lo descompensa al paciente. O sea, vienen por o cualquier cuadro infeccioso y llega a ser el shock. Se descompensan. Pero hay que ver que el factor, muchas veces tratamos el factor descompensante, pero no el de fondo, y el paciente no sale, ¿no? No sale. Esos son los que acaban en UCI. Nos ayudan los colegas de UCI. Manejo con L-tiroxina, bueno, eso es